Hola, bienvenidos a nuestra última etapa en este diplomado, módulo 6. Hoy vamos a tratar de conjugar en un solo encuentro las 3 unidades que hemos visto que componen este módulo. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, que es el Paráclito, es el que nos ayuda a entender todo lo que necesitamos saber, el que nos revela las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo pensar, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y santificación de mi propia alma. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ya puestos en las manos del Espíritu Santo, yo los invito a que ustedes hagan la oración del catequista, porque para poder abarcar el resumen de 3 unidades necesitamos tiempo. Recordemos que el módulo 6, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, está compuesta por 3 unidades. La primera unidad, catequesis en el proceso de evangelización. La segunda, la catequesis en el proceso urbano-rural, la piedad popular, la catequesis y la cultura digital. Y hoy vamos a englobar todos y cada uno de los conceptos allí impartidos para hacer esta clase como un recordatorio, como un repaso de todo lo que hemos hecho durante nuestros encuentros. Primero que nada, recordemos que la evangelización es un proceso. Es un proceso que tenemos que vivir para llevar adelante el querigma. Es impulsado por la caridad. Damos testimonio de fe, porque si yo creo en Dios, yo estoy dando testimonio de esa fe. Proclamo el Evangelio, inicio mi camino de fe con los sacramentos y por supuesto con la catequesis, aumenta la fraternidad y suscita e incentiva a la misión. No existe un cristiano bien formado que no viva el Evangelio en la iglesia y no tenga espíritu misionero comprometido en la evangelización. Nosotros tenemos que ser ese laico comprometido, ese hijo de Dios comprometido, ese testigo comprometido, mistagogo comprometido. En la catequesis, en el proceso de la evangelización, en el módulo 1, habían 3 objetivos. Analizar la relación entre anuncio, catequesis y formación. Identificar la función específica de la catequesis en la maduración de la fe y la iniciación cristiana. Y comprender cómo la catequesis contribuye a la construcción de comunidades de fe comprometidas con la función de la Iglesia. Esos eran los 3 objetivos que teníamos que cubrir en la unidad 1. Yo les hago les repetí las diapositivas de algunas de las más importantes que les di en cada una de las entregas que les hice. Tenemos que recordar primero que han habido actualizaciones en nuestra iglesia. Y esas actualizaciones vienen dadas ¿por qué o por quién? Vienen dadas por las herejías. En el tiempo que Martín Lutero clavó en aquella puerta de aquella iglesia sus 95 tesis,
la Iglesia se vio en la imperiosa necesidad de responder a cada una de ellas. Y ese es el Concilio de Trento. Los concilios es esa reunión y llegar a un consenso, ¿verdad? Entonces, han habido muchos concilios antes del Trento, pero ¿por qué es importante? Porque también es conocido con el nombre de la Contrarreforma, porque fueron las respuestas que se le dieron específicamente a Martín Lutero. Y también porque en ella se consagran todos los principios en que cree un católico. Luego tenemos el Concilio Ecuménico Vaticano II, que marca el antes y después, tal como lo marcó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes de Cristo, después de Cristo. Así viene a ser el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque allí se le da como una apertura a los laicos. Se nos permite tener la Biblia en nuestro idioma y se nos da esa cercanía de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, se abre un universo donde la Iglesia como cuerpo místico de Cristo ya no es meramente que corresponde nada más a sacerdotes. No, el laico tiene un papel muy importante dentro de la Iglesia. Y finalmente el sínodo de la sinodalidad, donde nos dice que nosotros tenemos que caminar juntos ese camino de santidad en pos de nuestro Señor, porque Él nos lleva al Padre. Pero hay un paréntesis entre el Hijo y el Padre, y yo lo pondría antes, que nosotros llegamos al Hijo a través de su Santísima Madre. Recordemos que Él nos legó esa maternidad al pie de la cruz, cuando le dice a la Virgen, a su madre, que ahí tiene un hijo, y en el hijo ahí tiene la madre. Es lo que más nos recriminan nuestros hermanos esperados, de que ellos no aceptan que sea la madre de Dios. Pero, ¿por qué? Porque ellos no creen en la unidad trinitaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de un solo Dios y tres personas, eso es exclusivo del catolicismo. Para recordar, es importante que tengamos presente cuál es el perfil idóneo del catequista y que la catequesis no es un apostolado, no es un grupo, no es una hermandad, no, es un ministerio laical que fue instituido por el Papa Francisco a través de su carta a motu proprio Antiquum Documento. También podemos recordar que el Catecismo de la Iglesia es fruto de ese Concilio Ecuménico Vaticano II y que hasta el momento se han publicado 3 ediciones, ¿verdad? La del 71 con el Papa Paulo VI, la del 97 con el San Juan Pablo II y con el Papa Francisco en el 2020. Todo lo que hemos trabajado, lo hemos trabajado con el directorio, ¿verdad?, para la catequesis, el actual, el del 2020. Es importante recordar las dimensiones en la formación de la catequesis, el ser y saber ser, con madurez humana, cristiana y conciencia misionera. El saber, que es la formación bíblica, teológica, conocimiento de la persona y del contexto social. Y el saber hacer, es la formación pedagógica y metodológica, porque tú no puedes ir así sin una preparación, sin una forma de enseñar, sin una forma de aplicar los contextos y contenidos del tema que tú vayas a desarrollar. Tienes que prepararlo y tienes que buscar el método más fácil para el aprendizaje. Recordemos que tenemos 2 itinerarios de catequesis, el ICNA y el ICA.
el IGNA con 4 etapas: descubrimiento de la fe, encuentro con Jesús en los sacramentos, opción y compromiso y profundización de la fe. Cabe señalar que estamos esperando que la diócesis de Trujillo se adecue al deber ser, por cuanto en otrora se fusionaron la etapa 3 con la 4, convirtiendo la profundización, la opción y compromiso en profundización de la fe, cuando no es lo correcto. En el entorno rural y urbano fue la segunda unidad, y los objetivos que tenía esa unidad eran reconocer las particularidades de la catequesis para cada uno de esos contextos, valorar la piedad popular y desarrollar estrategias para integrar la piedad popular en los contenidos catequéticos. Ahí les coloco las particularidades. ¿Cuáles son? Alta densidad en el contexto urbano, alta densidad de población, grandes construcciones, calidad de vida, servicio, economía, mejora de sueldos, tecnología más avanzada, poca vegetación y gran contaminación ambiental y sónica. En el contexto rural, baja densidad de población, grandes áreas verdes, construcciones aisladas, viven de la ganadería y de la agricultura, poco servicio o inexistente, poco acceso al internet, alumbrado restringido, poca contaminación y migración a la ciudad en búsqueda de mejores salarios, mejores sueldos. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que los que no pasan trabajo son los que están en el contexto rural. Allí nosotros descubrimos cuáles eran las fortalezas y las debilidades, oportunidades y amenazas que se podían presentar en cada uno de los contextos. Y para recordar, es importante que el querigma es invariable. El querigma no puede ser cambiado. Desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, ese querigma sigue igual. ¿Cuál es la verdad que tenemos? Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Para redimirnos con el Padre, en ese madero del perdón. Que fue sepultado, pero que resucitó el tercer día, según las Escrituras, según esas profecías que ya las tenían. Sin embargo, muchos judíos, a pesar de conocer las profecías, no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y por eso tenemos que todavía los judíos siguen esperando ese Mesías. La confusión era que en aquel entonces estaban esperando a un rey, a un monarca. No tenían entendido de la trascendencia espiritual que conllevaba el reino de los cielos. En cuanto a la piedad popular que formaba parte de esa segunda unidad, debemos recordar que en el Concilio Vaticano II no se tomó tan en cuenta, porque allí más bien se habló de algo elitesco, vamos a decirlo así. No querían mucho esa devoción popular. Luego, después del Concilio Vaticano II no querían mucho la piedad popular. Luego en el Concilio de Medellín se comienza a visorar, a ver esa piedad, cómo aglutinaba a tantos creyentes, una devoción, especialmente la mariana. En Puebla se acepta la piedad popular. En Santo Domingo ya se acepta, se incluye, ¿verdad? Pero se distingue claramente las deformaciones de la fe. Y finalmente en Aparecida ya va a formar parte de la comunidad eclesial, ya va a formar parte de la vida parroquial y siguen existiendo las deformidades, ¿verdad? Y por ello la Iglesia consideró necesario editar el directorio para la piedad popular. En la Iglesia todo está hecho, no hay que inventar nada, todo está hecho.
Y si ustedes se detienen a buscar ese directorio, podrán ver de una manera bien completa todos los aspectos que enmarca la piedad popular y cómo debe llevarse. Allí yo les destacaba el hecho de devociones que en algunos países, por ejemplo México, a la Santa Muerte se lleva, y eso está considerado como pagano por las connotaciones que tiene la fiesta. Entonces allí describen claramente por qué no debemos hacerlo. Entonces después vamos a tener que sutilmente vamos a ver como muy común esa celebración, porque el demonio es muy astuto también, y Disney nos va a presentar la película Coco. Ay, sí, muy agradable, muy bonita, ay, qué linda, no sé qué menos. Y así llevamos a nuestros hijos a eso y vamos incentivando de alguna manera esa cultura, los disfraces. Aunque hay personas que no lo consideran tan importante, no debemos dejarlos pasar, porque eso es lo que nos está pasando en la iglesia. Y en ese contexto, el Papa actual, León XIV, él tuvo una catequesis donde él dice cuáles son las cosas que sí se deben hacer y cuáles no, cuáles se suprimen y cuáles continúan. Sería interesante que lo buscaran. Entonces la piedad popular va a pasar, después de Aparecida, a formar parte de esa identidad del creyente. La unidad número 3 va a ser la catequesis y la cultura digital. Y los objetivos eran explorar las oportunidades y desafíos que presenta la cultura digital para la catequesis, conocer y utilizar las herramientas digitales para la creación y difusión de contenidos catequéticos, reflexionar sobre la importancia de acompañar a las personas en su experiencia de fe en el entorno digital, promoviendo el uso responsable y ético de la tecnología. Y finalmente, conocer los nuevos entornos que la Iglesia ha desarrollado para la difusión de la palabra. Allí les inserté el FODA que hicimos sobre cuáles son las oportunidades realmente que tenemos. Y vamos a ver que la fortaleza es que tenemos acceso masivo, variedad de recursos, flexibilidad en el tiempo y espacio, interactividad con las herramientas digitales, atracción a los jóvenes, comunidad virtual, evangelización las 24/7. Luego del COVID, esa triste pandemia que se llevó a seres queridos, nos descubrimos el potencial que tenía la cultura digital. Y la Iglesia, siempre atenta a esos inventos, gracias a la efusión del Espíritu Santo, siempre ha estado pendiente de esos recursos. La radio, cuando salió por primera vez, salió Radio Vaticana. Cuando salió la internet, ¿verdad? Que hasta en ese momento todo lo que escuchábamos era por radio. Cuando salió la internet, ya ellas tienen presencia también. Entonces ahí vamos a ver que la iglesia podemos acceder a ella de manera digital, pero con sus pros y contras. ¿Cuál sería la contra? Perdemos la fraternidad, perdemos la Eucaristía, el sacramento como tal, porque yo puedo hacer una comunión espiritual, pero jamás va a ser igual el sacramento eucarístico en vivo, en tu paladar, en tu boca, en tu ser, en tu cuerpo, en tu espíritu, que una comunión espiritual. Igualmente la confesión, vas a perder ese contacto y vas a dejar pasar. Y nosotros no tenemos un contrato con la muerte, no sabemos cuándo nos llega, pero la idea es estar en gracia de Dios todo el tiempo. Entonces hay oportunidades que no debemos dejar pasar. Y esas oportunidades, ¿verdad?, están en el uso
en el buen uso del manejo de las herramientas que nos trae el Internet. Y esas herramientas son muchas. Tenemos Facebook, tenemos el Gmail, tenemos Skype, tenemos Zoom, por el que podemos dar clases, tenemos plataformas en cada una de las universidades para el aprendizaje, el learning. Tenemos el Microsoft, que son diferentes programas que nos permiten a nosotros preparar nuestras clases. Tenemos el PowerPoint, tenemos el Canva y así innumerables herramientas que están al servicio de la catequesis. ¿Cuáles van a ser más que todo lo que nos preocupa de la cultura digital? Ya hablamos de la fortaleza, pero tenemos una gran debilidad que es la brecha digital, la falta de formación digital, los fake news, la desconexión espiritual, la falta de contacto personal y el aislarnos y sentirnos en soledad. Hoy por hoy los índices de suicidio están en los jóvenes, es precisamente por eso, porque están todo el día en una pantalla y se olvidan de ese calor rico de un abrazo, de ese calor de la familia, del compartir una mesa, de compartir alimentos, de compartir una amistad. No es lo mismo una amistad digital que una amistad que te quiere, que se preocupa por ti, que te pregunta cómo estás, cómo te sientes. Pero te lo pregunta porque ya vio tus ojos, porque ya vio esa necesidad de que tienes de hablar, de esa tristeza que llevas. Entonces ese contacto también tenemos que tenerlo nosotros con nuestros catecúmenos, porque tú no sabes con qué vienen al colegio, al encuentro en la catequesis. Entonces, es importante que tengamos presente la debilidad y las amenazas, por supuesto, es el exceso de información y relativismo cultural en el que no